Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me responden a la lista. Abel Acosta, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Edgar Cachumba, David Cadmelema, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jordan Cajamarca, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Andrés Flores, Luis Guazumba, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Richard Herrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Diana Loachamín, José Manzano, Presente, profe, buenos días. buenos días. Kevin Morales, Dylan Moreno, Darwin Muso, Diego Patiño, Presente, profe, buenos días. buenos días. Rafael Pérez, Buenos días, ingeniera presente. buenos días. Dylan Pérez, Wilson Porras, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Edwin Ramírez, Elkin Romero, Anthony Rosero, Diego Sánchez, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Paul Simbaña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marco Taco, Brian Tuapanta, Presente, buenos días. buenos días. Santiago Torres, Presente, Inge, buen día. buenos días. Pedro Villasís y Edison Llanes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. No sé si me escuchas, chicos. me puso lista, Inge. Llanes sí. Sí lo Profe, puse. pondrán en lista. Andrés, por favor, al finalizar la clase me haces de acuerdo. Ya. Ok. A ver, chicos, vamos a continuar con el siguiente tema. El día viernes habíamos hecho un repaso como tutoría con un ejercicio en donde hicimos varios, perdón, varias validaciones, ya sea del menú, de números del 1 al 10, de números mayores el primero al segundo, etcétera. Vimos lo que es for y while. Ahora, de complemento con los bucles están los arreglos. Ustedes sabrán que para nosotros recorrer o ingresar datos en un arreglo nos es muy útil los bucles, sobre todo lo que es el for y el for each. Así que vamos a complementar lo que vimos con bucles, ahora con los arreglos o arrays. ¿Qué es un array? Primero, es un tipo de dato referenciado. ¿Por qué es referenciado? Porque guarda un conjunto de varios elementos al mismo tiempo. La diferencia de un arreglo a otras variables que hemos visto hasta el momento es que el arreglo está asociado a un identificador. Es decir, si yo quiero hacer referencia o jugar, por así decirlo, con un elemento del arreglo, yo tengo que colocar la posición en la que se encuentra el elemento con el que quiero interactuar. Los arreglos en lo que es Visual Basic deben ser del mismo tipo de datos. Si yo declaro un arreglo de tipo entero, los datos que ahí coloco deben ser de tipo entero. No es como en PHP que yo declaraba el arreglo y colocaba cualquier tipo de dato. En Visual Basic, al igual que en Java, yo declaro el tipo de dato que va a tener el arreglo y específicamente ese tipo de dato podrá almacenar dicho arreglo. Aquí tengo, denme un ratito. Aquí tengo un ejemplo bastante útil para lo que es esto. Entonces, por ejemplo, Elvis. Si yo quiero acceder al número 24, ¿qué índice tendría que tomar en cuenta yo en el arreglo? Andrés Flores. A ver.
No sé la verdad. Ok. Señorita Loachamín, si yo quiero acceder al elemento 24 del arreglo, ¿cómo haría? Estamos diciendo que para yo acceder a un elemento del arreglo, debo hacer referencia a su índice. Entonces, si yo quiero obtener el número 24, ¿cómo haríamos? El índice sería el 2, Inge. Exacto, los índices por defecto en los arreglos van desde el 0 hasta n, dependiendo qué tamaño le ponga yo al arreglo, ¿sí? El arreglo puede tener un tamaño de n, es decir, yo le puedo dar el tamaño al arreglo, depende mi conveniencia, depende de mis requerimientos, pero siempre debo darle un tamaño, ya sea al inicio o después cuando ya empiezo a ingresar los datos. Deme un segundito. Y, ok, y si yo, por ejemplo, aquí digo que tengo un arreglo de tamaño 8, me va a permitir ingresar 8 elementos, pero los índices por defecto se toman desde el 0. Como ya lo dijo su compañero, si yo quiero acceder al elemento 24, tendré que hacer referencia al índice 2 del arreglo. Si yo quiero acceder al elemento 1 del arreglo, tendré que hacer referencia al índice, al index 6. Si por si acaso yo desearía acceder al elemento 16, señorita Loachamín, ¿qué índice debo poner? Señorita Loachamín. Sí, presente. Si yo quiero acceder al elemento 16, ¿a qué índice debería yo hacer referencia? Ya su compañero le ayudó la vez anterior. Señorita, este de aquí, esta fila, son los elementos del arreglo. El 35, el 32, 24, 50, 46, 10, 1 y 16. Esos son los elementos de su arreglo. Los índices, los identificadores, los index son los de arriba y empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Anteriormente le había preguntado, si yo quiero acceder al elemento 24, ¿cómo lo hago? Y su compañero le ayudó y le dijo, tendría que ser el índice 2. Ahora, señorita Diana, si yo quiero acceder al elemento 16, ¿a qué índice debo hacer referencia? Al índice 7. Muy bien. Si yo quiero acceder al elemento 32, señorita Diana. Al 1. Perfecto. Si yo le digo, estoy en el index 4, ¿qué elemento me va a mostrar? El 46. Muy bien. Ya le cogimos del tino, ¿verdad? Sí. Chévere. Ya. Ahora, en Visual Basic, al igual que en otros lenguajes de programación, tenemos varias formas de declarar arreglos unidimensionales. Recordarán que ustedes tienen los arreglos unidimensionales, que tienen una sola dimensión, y también los arreglos bidimensionales o matrices. Por el momento, para declarar lo que son arreglos unidimensionales, yo lo puedo hacer de esta forma. La palabra reservada DIN, coloco el nombre del arreglo, luego pongo unos paréntesis. A diferencia, o lo que le diferencia de la declaración de variables, es que los arreglos luego del nombre tienen los paréntesis. Luego as y el tipo de dato que va a guardar mi arreglo. Esa es una forma. Ahora, ustedes saben que los arreglos de ley necesita colocarle el tamaño.
En este caso, simplemente estoy declarando el arreglo. Yo posteriormente tendré que darle un tamaño. Aquí simplemente le digo, declaré el arreglo y listo. La segunda opción, yo aquí ya puedo decirle el rango de índices que va a tener el arreglo. Le estoy diciendo la palabra reservada DIN, le doy un nombre a mi arreglo y entre los paréntesis yo ya pongo el rango de los elementos que va a tener. Me dice que el rango es de 0 a 10. Es decir, ¿qué tamaño tendría el arreglo? El arreglo tendría un tamaño de en total 11. Denme un segundito. Ok, luego la palabra reservada as y el tipo de dato que voy a guardar en ese. Esta es mi segunda forma de declarar un arreglo. La tercera forma, aquí yo simplemente le doy el final. Le digo la palabra reservada DIN, el nombre del arreglo y le digo que va a llegar hasta el 3. Es decir, que el arreglo por defecto va a asumir que empieza en 0 y termina en 3. Este tendría un tamaño de 4. Recuerden que los índices empiezan desde 0. Por lo tanto, el tamaño del arreglo es el que usted coloca más 1, debido a que el índice empieza en 0. Y la última forma, la palabra reservada, abro, cierro paréntesis, el tipo de dato y enseguida inicializo el arreglo. Aquí yo no puedo colocar frutas 3 a string igual a manzana, naranja, pera. Es como que estuvieran haciendo doble declaración. O bien ponen de la forma 3 y luego le van dando los valores, o bien inicializan de una vez con los elementos del arreglo. Al inicializar con los elementos del arreglo, insisto, no necesitan aquí colocarle el tamaño. Ojo, esto, todo lo que son arreglos, todo lo que son matrices, desde cómo se declara hasta cuál es el tamaño, cuál es el índice, cuál es el elemento, todo esto es pregunta de prueba. Así que por favor, si tienen alguna duda en cuanto a reglas y matrices, en cuanto a arreglos y matrices, vayan descartando sus dudas, porque todo esto va en la prueba de la unidad 2. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. Ustedes ven un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que tengo? Mi arreglo, insisto, palabra reservada DIN, el nombre del arreglo, y lo que la diferencia de la declaración de la variable es estas partecitas de aquí que vienen a ser los paréntesis. Coloco el tamaño del arreglo y el tipo de dato que va a contener el arreglo. Para yo almacenar o extraer elementos de un arreglo, debo basarme en la posición de dicho arreglo. Entonces coloco el nombre del arreglo y la posición. Como le digo que el tamaño del arreglo es 4, porque es 3 más 1, entonces voy a poder ingresar 4 elementos en dicho arreglo, desde la posición 0 hasta la posición 3, que es lo que yo definí en la declaración de este arreglo. Y para ingresar los elementos, pues, nombre del arreglo, posición. Nombre del arreglo, posición. Y yo puedo ir ingresando los elementos, depende del tamaño del arreglo. Luego, aquí estoy yo colocando. Coloco los datos en el arreglo. Luego, para yo obtener los arreglos, tengo dos opciones. O declaro variables, y luego le digo, mi variable es igual al nombre de mi arreglo y la posición. O envío a imprimir directamente el nombre del arreglo y la posición del dato que yo quiero sacar. De igual forma, aquí declaro otra variable, le digo igual el nombre del arreglo y la posición. ¿Qué tengo en la posición 3? Laura. Así que a lo que yo imprima este valor, debería imprimir acá Pedro y Laura, porque son los elementos que están en esas posiciones. Vamos de una vez a ver esta parte de acá.
Ustedes saben que tanto en Java como ahora el lenguaje que estamos revisando, si yo coloco más elementos del que estoy asignando mi arreglo, le va a dar un error. Existe una manera para que usted pueda agrandar, por así decirle, el tamaño del arreglo. ¿Con qué? Con la palabra reservada reading. En la lámina anterior tenemos que nuestro arreglo nombres tiene 3, un tamaño de 3. Con el reading al mismo nombre del arreglo le he cambiado de tamaño y le doy el tamaño de 5. ¿Cuál es el problema de este redimensionamiento de arreglos? Que si yo utilizo solo la palabra reading, el arreglo aumenta su tamaño, pero pierde los valores que estaban almacenados anteriormente. Es decir, si yo hago reading, le aumento el tamaño en 2 y aumento los nombres Raúl y Paulina, se van a perder estos elementos de acá, Ana, Pedro, Antonio y Laura. Para que esto no suceda, nosotros debemos emplear luego de reading la palabra reservada preserve. De esta manera yo uno los elementos que estaban al inicio con los que acabo de colocar. Sin esta palabrita reservada preserve, usted va a perder los elementos que estaban almacenados anteriormente. Vamos a ver, por favor, vamos a ubicarnos en Visual. Vamos a abrir Visual para hacer estos pequeños ejercicios. Me voy a Archivo, Nuevo, Proyecto. Voy a igual manera a utilizar una aplicación consola y le voy a colocar arreglos. Por defecto ya se crea el módulo 1 con el procedimiento principal main. Yo aquí voy a decirle no módulo 1, sino arrays J1 le voy a poner. Y vamos a hacer este pequeño ejercicio. Primero voy a declarar el arreglo. Nosotros tenemos para la declaración de arreglos mi palabra reservada DIN. Voy a darle un nombre a mi arreglo. Voy a colocarle nombres. Y yo le doy de una vez el tamaño. Y le voy a decir que este arreglo va a manejar únicamente de datos de tipo string. Aquí yo estoy declarando el arreglo. Para yo ingresar datos en el arreglo, ojo, de forma manual, todavía no hemos utilizado ningún bucle. Para yo darle o asignar los elementos, voy a colocar aquí, asignar elementos al arreglo. Para yo asignar los elementos del arreglo, yo necesito el nombre del arreglo y el valor. Voy a colocar el nombre de mi arreglo es nombres, valga la redundancia. Luego yo necesito la posición. Aquí voy a colocarle. Aquí me olvidé. Posición. Es igual. Y como son datos de tipo string lo que yo debo guardar, voy a asignar a la posición 0 el nombre María. Yo tengo chance de almacenar hasta 4 elementos y con la posición 3 voy a colocarle nuevamente el nombre de mi arreglo, la posición y aquí pongamos Fernando. Vamos a asignar nuevamente el nombre del arreglo, la posición y voy a colocarle Carla. Y un último elemento. Posición 3 es igual a Wilson. Aquí yo tengo declarado el arreglo y asigné también los valores a mi arreglo. Para yo imprimir estos valores, yo puedo utilizar aquí un writeline y voy a colocar el nombre y la posición. El nombre de la posición 0 es, y voy aquí a colocar nombres y la posición. ¿Qué es lo que va a imprimir en este caso, señor Cadmelema? ¿Qué es lo que va a imprimir en este caso?
Le digo, el nombre de la posición 0 es, ¿qué me va a imprimir? Señor Cadmelema. Se fue a desayunar, señor Cadmelema. Señor Torres, ¿qué es lo que va a imprimir esta línea? Pongamos entonces. Inge, ¿no sería el María. nombre de la posición 0 es María? Muy bien, aquí va a imprimir María. Si yo coloco esto, ¿qué es lo que va a imprimir? Carla. Muy bien. Ahora, si yo quiero almacenar estos valores en una variable, yo podría hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable. Voy a colocar din_n es igual a... Voy a decirle que es la variable de tipo string. Y le voy a decir que esto va a tener nombres. Y le voy a decir... No, olviden. Sí, nombres. Vamos a colocar 3. Aquí yo estoy declarando, voy a colocarle nombre en singular. Yo aquí estoy declarando una variable y almacenando el valor del arreglo en una variable. Luego, para imprimir esto, yo aquí simplemente le voy a colocar nombre. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte superior yo hago referencia directamente al arreglo y su posición. Y en la parte de acá recojo en una variable el valor del arreglo. Recibo el valor del arreglo en la variable. Y vamos a colocar un readline. Por favor, redimensionen el ejercicio con 2 elementos más. ¿Cómo lo hacen? Les acababa de decir. Con la palabra redim, redimensionamos y volvemos a otorgar valores. Háganlo, por favor. Ya, entonces aquí tenemos únicamente los datos que nos está imprimiendo. Posición 0, 2 y 3. María Carla Wilson. Eso es lo que tengo. Ahora, si yo por A o B razones pusiera esto, voy a colocar una cuarta posición y voy a decirle Erika. Aquí me va a dar un error porque el tamaño del arreglo ya le quedó corto. Voy a volver a imprimir. Denme un segundito. Voy a imprimir también esto. Y se me quedó. Bueno, el caso es que ustedes pueden ingresar únicamente los elementos por el que está definido el tamaño del arreglo. En este caso yo puse un nuevo elemento y quise que vean el error, pero se quedó como que pasmado mejor. Y ya se me pasmó mi visual. Es por eso que no debemos hacer esto. Si yo quiero asignar más elementos del tamaño original de mi arreglo, yo tendría que hacerlo con un redim. Utilicen el redim, por favor, e ingresen 2 valores más. Mientras yo reinicio mi visual. Ok, entonces, por favor, quería mostrarles el error, pero más bien mi visual se colgó. Aquí yo quise ingresar un elemento más de lo que estaba predefinido el arreglo. Para eso, para que no ocurra lo que me acaba de ocurrir a mí, ustedes redimensionen el arreglo. ¿Cómo redimensionamos? Con la palabra reservada redim. Voy a dar el nombre de mi arreglo, que es nombres, y voy a colocarle 5. Antes tenía un tamaño de 3, ahora tengo un tamaño de 5. Y voy a asignar 2 datos a mi arreglo. Voy a colocarle nombres, la posición 4 y vamos a colocarle 2 nombres más. Voy a ponerle David. Ahora si ustedes ejecutan esto, ya no va a tener, ya no les va a mostrar un error. ¿Sí? Sin embargo, de la forma en la que está hecha, si yo vuelvo a imprimir esto de acá, o si yo vuelvo a imprimir esto de acá, ¿qué es lo que se van a topar? Vamos de una vez a imprimir Sebastián y David.
Voy a colocarle voy a colocarle aquí nombres y voy a ponerle la posición 4. Y aquí voy a colocarle la posición 5. María está en la posición 0. Wilson es la posición 3. Sebastián, que aquí sería la posición 4. Y el último, que sería posición 5. Vamos a ejecutar esto, por favor. A ver, aquí es nombres, posición 3. Ya. Ojo, estamos simplemente con el redín. Estamos redimensionando nuestro arreglo para que ya su tamaño no sea de 3, sino de 5. Vamos a ejecutarlo. Y miren, ¿qué es lo que tengo? El nombre de la posición 0 es. El nombre de la posición 3 es. Y vemos que estos datos están en blanco. Lo de arriba imprime perfectamente. Pero después de redimensionar mi arreglo, ya no reconoce los valores de las posiciones 1 y 3 que originalmente estaban acá arriba. Si nos damos cuenta, al momento de redimensionar mi arreglo, se pierden los valores iniciales y ya solo me imprime Sebastián y David. Para evitar este tipo de percances, tenemos la palabra reservada preserve. ¿Dónde coloco la palabra reservada preserve? Es más, aquí voy a colocar un writeline para colocar arreglo redimensionado. Y voy a ejecutar de nuevo. Miren, aquí ya tengo arreglo redimensionado y donde empieza ya no se visualizan los elementos que tenía originalmente en mi arreglo. Para evitar esto, les decía, una de las formas es utilizar la palabra reservada preserve. Luego del redín, utilizo preserve. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ya preservo, como la palabra dice, los valores iniciales de mi arreglo. ¿Alguna pregunta? Inge, o sea, para redireccionar tenemos que poner el preserve también, no solo el redim. Si quiere conservar todos sus datos, sí. Y no es para redireccionar, sino redimensionar. Dirección es las posiciones. Usted lo que está haciendo es cambiándole el tamaño, un nuevo redireccionamiento. Para cambiar el nombre, El tamaño del arreglo. Sí. Usted está cambiando el tamaño del arreglo. Al inicio usted le dijo que tenía un tamaño de 3. Luego usted le pone un tamaño de 5. Ya se dio cuenta que sin preserve, sí, puede ingresar más elementos, pero no conserva los iniciales. Para conservar los iniciales y los que acabo de ingresar, la palabra reservada preserve. En caso de que le toque cambiar el tamaño al arreglo. Continuando con el uso de arreglos, aquí tenemos unos 4 ejercicios planteados. Vamos a realizarlos para recordar cómo es que se utiliza esto. A ver, entonces voy a crear en el proyecto un nuevo módulo. Agregar, le voy a colocar módulo y le voy a poner, ¿cómo le pongo? Arrays. Voy a ponerle... era EJ, le voy a poner igual, EJ2 o 1.1, eso le voy a poner, ya. Tengo mi nuevo módulo creado, voy a copiarme la librería y voy a declarar mi procedimiento principal. Voy a decirle submain y listo. Para no perder la costumbre voy a poner main con mayúscula. Chicos, no sé, quizá por si acaso se corte la videollamada, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿no? No sé si pase, pero con todo les comunico que si se corta la videollamada, ingresen al mismo enlace que está en la plataforma. A ver, dicho esto, vamos a proceder a hacer esta parte. Realizar un programa que permita el ingreso de una cantidad de n números por teclado, almacénelos en un arreglo e indique el promedio de estos. Debe validar que el tamaño del arreglo esté entre 1 y 20. Entonces, ¿cuántas variables mínimo debería tener aquí? Para el ejercicio número 1. Señor Herrera, ¿cuántas variables considera usted que necesitaría?
A ver, sería para la cantidad de... A ver, sería para la cantidad del arreglo una variable. Ya, Eh, cantidad el n, una arreglo, variable. ajá. El arreglo, otra variable. ¿Dónde del arreglo? El nombre del arreglo. Ya, nombre del arreglo, otra variable. Números entre 1 y 12, el programa que permite ingreso del mes. Para el mes también sería otra variable. Estamos en el ejercicio 1. Ah, no es toda una sola. Ah, entonces... Creo que sería esas. ¿Y el promedio? Y es... Ay, disculpe, no vi el promedio de la... Sí, el promedio de la variable también. Y para sacar el promedio necesito sumar. Una suma. Ajá. Ajá, una variable Ya. de suma. Entonces, ¿cuántas variables? 1, 2, 4, Vamos, 5 variables. vamos a Sí. ver. Primero, vamos a declarar la palabra reservada DIN. El tamaño del arreglo tiene que ser de tipo entero. Luego vamos a declarar dos variables de tipo doble, uno para sumar y otro para promediar. Estas podrían ser de tipo doble, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta el momento ahí. Ahora, me dice que el tamaño del arreglo no debe ser mayor a 20. Me dice el tamaño del arreglo entre 1 y 20. Es decir, que yo aquí voy a restringir el valor del tamaño del arreglo. Vamos a utilizar el do while, ya que pasamos de ese tema. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Si tamaño es menor a 1 o la misma variable tamaño es mayor a 20. Recuerden que con el while se coloca como condición lo que no quiero que se cumpla, ¿sí? Y acá adentro le vamos a decir el mensajito write y vamos a decirle ingrese el tamaño del arreglo, donde vamos a almacenar lo que el usuario ingrese por teclado en mi variable, tamaño, con un red line. Aquí yo ya tengo realizada esta validación de que el tamaño del arreglo debe estar entre 1 y 20. Luego, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito prácticamente ingresar los datos en el arreglo. Su compañero había dicho una variable para el arreglo y todavía no lo declaré. Declarémosle de una vez. Voy a colocarle DIN y le voy a decir números y vamos a hacer lo siguiente. Después de tamaño vamos a declararle para ya de una vez colocarle el tamaño, valga la redundancia. Números. Aquí yo necesito poner un tamaño al arreglo y le voy a decir que este arreglo va a poder guardar datos de tipo numérico, de tipo doble. Si nos damos cuenta, yo aquí ya ingresé el tamaño y ese tamaño que yo ingreso le asigno a mi arreglo. Como ya tengo mi arreglo definido, ¿qué es lo que ahora voy a hacer? Voy a ingresar los datos del arreglo, pero ya no de forma manual como lo acabamos de hacer. Vamos a hacerlo con un bucle. Para eso voy a declarar mi palabra reservada for. Al yo darle tab, se coloca la sintaxis de forma automática. Y aquí le voy a decir que va desde el index, pero no le voy a tomar como 1, sino como 0. Y le voy a decir que llegue hasta el tamaño del arreglo. Números, punto length, menos 1. Este punto length me sirve para, voy a ponerle acá arriba mejor. ¿Qué es? Este punto length me sirve para conocer el tamaño del arreglo unidimensional. Es decir, profe, que si yo hago una matriz de esto no me sirve. Exacto. Ya vamos a ver qué necesito para cuando yo declaro matrices. Entonces, length es válido únicamente para arreglos unidimensionales, en este caso. Luego,
como ya tengo el for declarado, ¿qué es lo que necesito? Ingresar los datos. ¿Cómo ingreso los datos? Igual que lo hacíamos de forma manual. El nombre del arreglo, la posición del arreglo. En este caso, la posición está dada por el contador del for. Así que aquí le coloco index igual a readline. Esto, como ustedes pueden ver, no varía en nada en cuanto a Java. De igualmente en Java se coloca el nombre del arreglo, la posición que está dada por el contador y procedo a ingresar el dato. Ahora, yo debo ser específica con lo que le pido al usuario. Así que vamos a darle un mensajito. Y le voy a decir index o índice. Y esto lo voy a concatenar con index. Esto me va a mostrar la posición. Y acá le voy a decir que es el valor. Y ya estamos ahí. Entonces le digo el index, que va a estar dado, insisto, por el contador, y el valor, que es lo que le va a pedir ingresar a usted en ese momento. Así nosotros almacenamos datos en un arreglo. Si usted se fija a lo que hicimos anteriormente, es prácticamente igual. Nombre del arreglo, posición, valor. Sino que aquí me tocaba estar colocando de uno en uno, como que muy largo, ¿cierto? Acá utilizo un contador para que me ayude con el index, y yo solamente voy ingresa los valores. Ahora, si yo quiero sumar estos valores, suma de los valores del arreglo. De igual forma voy a declarar un for. Yo selecciono for y le puedo dar un tab para que ya me coloque la sintaxis. Voy a decirle de igual forma que el index empieza en la posición 0 hasta el nombre de mi arreglo.length -1. ¿Por qué el -1? Insisto, porque estamos iniciando en la posición 0. Y aquí simplemente vamos a dar una suma. Pero aquí me olvidé de algo. Inicialicemos el valor de suma. Suma es igual a 0, ¿no? Voy a inicializar el valor de suma. Y acá le voy a colocar suma es igual a suma más el elemento que esté en ese momento de acuerdo a la posición. Es decir, voy a decirle el nombre del arreglo y el elemento de la posición que está dada por el index, es decir, el contador. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Algo parecido a lo de acá. Nombre del arreglo, la posición. Acá la posición nuevamente está dado por el contador del bucle. Y ya tengo la suma de los valores. ¿Qué más nos falta? Nos falta el promedio, ¿verdad? Déjenme leer. Ya, me falta el promedio. El promedio no es más que dividir la suma para el tamaño del arreglo. Voy a colocar aquí mi variable promedio es igual mi variable suma dividido para el tamaño más 1. Aquí tenemos que un poquito acostumbrarnos a jugar con los índices, ¿no? Y finalmente lo que hago es imprimir estos resultados. Voy a utilizar un readline y voy a colocarle aquí suma de los datos ingresados. Y obviamente voy a llamar a mi variable suma. Luego voy a decirle promedio. Y yo creo que ya estaríamos. Entonces, para imprimir los valores del arreglo, ¿cómo nos quedaría? El bucle for, readline, el nombre del arreglo, que en este caso se llama números, y la posición del arreglo. La posición está dada por el contador de dicho arreglo. ¿Sí? Lo que debemos cambiar es acá. El index, como hemos trabajado arriba desde 0, le coloco acá 0. Y hasta el tamaño del arreglo -1.
por el manejo de las posiciones que van desde 0 hasta n. Y aquí ya tendríamos el ingreso, tendríamos la suma, el promedio y además el cómo se imprimen los valores, ya no de forma manual, sino de forma automática, por así decirlo, con un bucle. ¿Alguna pregunta? Pilas, chicos, con los ejercicios, porque ejercicios muy similares irán en la prueba de la unidad número 2, en la prueba práctica. Vamos con el ejercicio número 2. Yo he creado un nuevo módulo, he colocado el procedimiento principal y también he importado la librería consola. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 2. Realizar un programa que permita el ingreso de un número entre 1 y 12 e indique a qué mes corresponde. Facilito, ¿verdad? Ustedes me van a dictar. ¿Cuántas variables necesito? Señor Morales, ¿cuántas variables necesito para realizar el ejercicio número 2? Primero el del ingreso de un número. Ya. Aquí yo necesito una variable. ¿Y qué más? El mes. Y el mes, ¿verdad? Pero me dice, Sí. indique a qué mes corresponde. Aquí no me dice. El mes le vamos a colocar en un arreglo. Entonces, señor Morales, dícteme por favor. Vamos a colocarle en un mes. Es de tipo entero, ¿verdad? ¿Cómo haría usted para declarar el arreglo y de una vez poner los 12 meses del año? DIN. ¿Din? El nombre del arreglo. Ya, dígame. ¿Cuál es el nombre del arreglo? Puede ser mes. Meses. Aquí les voy a dar un estándar. Como convención, los arreglos los nombres más bien dicho, como convención, el nombre del arreglo va en plural. No es que no va a funcionar si no lo hago, pero es una convención, que el nombre de los arreglos vaya en plural. Ok, tengo meses, ¿qué más? Los paréntesis. Paréntesis, ¿qué más? As. String. String igual. Corchetes. Llaves. Llaves. Sí. Y ahí le pongo los meses. Exacto. Y dentro de las llaves pongo los meses. Voy a colocarle enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y tengo que colocar esto de forma manual. Ok, aquí ya tengo el número que yo voy a ingresar y los meses declarados y colocados en un arreglo. Luego, ¿qué es lo que debo hacer? Validar los datos que simplemente me deje ingresar entre 1 y 12. Señor Morales, continuemos por favor, dícteme. ¿Cómo haríamos para validar los datos? Que estos sean del 1 al 12. Ni más ni menos, ¿no? Podemos hacer con un do while. Claro, como usted desee. A los que no les guste el do while pueden hacerlo también con un if. A ver, dícteme. Paréntesis. ¿Ya? Meses. Meses, seguro. Mire que yo voy a, número. a validar el número del mes, no el mes. Número de meses. ¿Ya? Mayor que 1. ¿Seguro? Bueno, mayor que 1. No, menor que 1. No, menor que 1. Recuerda que el while es lo opuesto a lo que quiero permitir ingresar. ¿Ya? Or. ¿Ya? Meses. Otra vez. Menor. No. Mes, números. Menor Mes. que 12. Menor que 12.
Señor Mayor. Morales, la condición del while es lo que no debo permitir ingresar. Yo el 12 o menor a 12, yo sí quiero ingresar. Mayor. Mayor. Exacto. El while es lo que no quiero dejar ingresar. Ya, y aquí vamos a colocarle un mensajito, ¿verdad? Si no, el usuario va a estar ahí sin saber qué hacer. ¿Qué es? Voy a colocar write y le voy a decir ingrese el número de mes a consultar o algo por el estilo. Vamos a colocar ingrese el número de mes a consultar. Voy a ponerle rango de 1 a 12 y voy a recoger este dato en un mes con un readline. Aquí yo ya tengo validado. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Si el mes corresponde al dato o al número que yo ingreso, que muestre el nombre, ¿verdad? Aquí para eso voy a hacer uso de un for y le voy a decir index. De igual manera vamos a decirle que empiece en 0 y el tamaño, la típica, el nombre del arreglo, punto length, -1. Aquí dentro de este for voy a hacer una comparación. Si el index es igual al número del mes, va a imprimir el elemento del arreglo que corresponda al índice. Voy a colocarle aquí index es igual a numes. Entonces, imprime. Voy a colocarle un writeline y voy a decirle. Inge, una pregunta. Dígame. Con el length -1 es lo que empezamos Desde 0. para empezar desde 0 y empieza a contar desde ahí el rango. No le Para que cacho la empiece el pregunta. rango desde 1. O sea, no le entiendo bien la función del meses.length -1. A ver, meses.length. El length ya lo han venido trabajando desde Java. Me sirve para conocer el tamaño del arreglo. Length me trae el tamaño del arreglo. ¿Sí? El length, en todo lenguaje de programación que ustedes han visto, me trae el tamaño del arreglo. En Java, en PHP y ahora en Visual, le trae el tamaño del arreglo. Ahora, ¿por qué pongo el -1? Porque la posición inicia en 0. Si usted no pone el -1, es más, podría borrarle, podría comentarle un momentito, y ¿qué es lo que va a hacer? Su arreglo se va a desbordar. Porque recuerden que una cosa es el tamaño y otra cosa la posición. Aquí usted me está trayendo el tamaño, le dice, ya, el arreglo tiene un tamaño 8, pero las posiciones van desde el 0 hasta el 7. Es por eso que pongo -1. Voy a voltear a la diapositiva. Aquí, mire, por ejemplo, el tamaño es de 8. ¿Por qué? Son 8 elementos los que yo ingreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí o no, señor Cadmelema, que el tamaño es de 8? Sí. Ya, pero para recorrer los elementos, yo inicio en la posición 0. Es decir, el tamaño del arreglo -1. Y empiezo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es por eso que en la programación yo coloco el tamaño del arreglo, que en este caso sería 12, -1. Porque en realidad llego hasta la posición número 11. No sé si le quedó más claro. Sí, ya me queda más claro, muchas gracias. Chévere. Iba a mostrar el mes de acuerdo al índice y el número de mes que yo ingrese por teclado. Y nos quedaría el número ingresado. Voy a colocarle aquí. Voy a concatenar con el número del mes para que sepan qué número ingresé. Vuelvo a concatenar
Y acá voy a colocar de esta forma. Y le voy a decir, pertenece al mes. Y voy a colocar acá, meses. Y aquí también voy a jugar con la posición del arreglo. Menos 1. Por el mismo motivo. Una cosa es el tamaño y otra cosa la posición. Y aquí al final voy a darle un read line. Y vamos a probar. Para eso voy a cambiarle el módulo de ejecución. Estoy en el array 1.2. Y vamos a ver. Se generó errores. ¿Dónde tengo el error? Ay, ya. Entonces me dice, ingrese el número del mes a consultar. Vemos que la validación está correcta. Vamos a ingresar, qué sé yo, el 3. El número ingresado 3 pertenece a marzo. Y hemos cumplido con el segundo ejercicio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente comparando los datos de un arreglo versus lo que yo ingreso por teclado. Le estoy diciendo si el dato que yo ingreso por teclado coincide con el arreglo, me imprime el mes. Ojo, que aquí la diferencia es que yo tengo los meses en un arreglo. Por eso comparo, insisto, lo que yo ingreso por teclado versus la posición del arreglo. Este menos 1 es igual que lo de acá. Una cosa es el tamaño, otra cosa son las posiciones del arreglo. ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Y señorita? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a regresar a donde estaba. Ya tenemos el segundo. Vamos por el tercero. Realizar un programa que pide el ingreso del número del mes e imprime el número de días. Además, el nombre del mes en base al año 2021. El nombre del mes, así como los días de cada mes, deben estar almacenados en arreglos. Es bastante parecido al que acabamos de hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya no voy a almacenar solamente el número de los meses en el arreglo, sino también el número de días. Vamos a hacer un nuevo, bueno, en mi caso voy a hacer un nuevo módulo. Usted puede hacerlo más abajito en otro proyecto, como mejor se acomode. Voy a colocar el nombre del proyecto, a crear un nuevo módulo. Y aquí, le voy a llamar, ¿cómo es que le llamaba? Arrays J1-3. Voy a copiarme, la librería. Y también a colocar lo que es el procedimiento principal. Ya respondió. A ratos mi visual como que se tupe. Decía que me copio la librería y coloco el procedimiento principal. De una vez voy a cambiarle la ejecución al módulo que estoy haciendo actualmente. Aquí les decía que a diferencia del ejercicio anterior, me pide que coloque los días conforme los meses del 2021. Entonces, para no hacer de nuevo todo, voy a copiarme este arreglo con los meses y voy a crear un arreglo con lo que son los días. Vamos a decirle... ¿dónde está? Días. Los días van a ser de tipo entero. Y vamos a ver. Enero siempre tiene 31. Febrero 28. ¿Qué más?
Marzo 31, 30, 31. 31. Va intercalando. 31. Luego sería ¿cómo? Que va intercalando. Ya, a ver, dícteme. Lo que me di cuenta. Dícteme. Tenemos ya A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tenemos hasta mayo. Ya en junio tiene 30. ¿Ya? En julio tiene 31. ¿Ya? Ya ¿Agosto? en agosto 31. ¿Ya? ¿Septiembre? 30. ¿Ya? ¿Octubre? 31. ¿Ya? ¿Noviembre? 30. 31. Ok. Muchas gracias. En este momento yo ya tengo los meses y los días ingresados. Y también necesito yo colocar el dato del mes o ingresar yo el dato del mes. Voy a hacer una nueva variable y le voy a colocar dato mes, porque si pongo mes vayan a confundirse con el arreglo meses. Y voy a colocar un integer y lo voy a inicializar en 0. Luego, ¿qué es lo que digo? Como el rango de los meses es de 1 a 12, voy a usar la misma validación que acá. Con la diferencia que ya no es NUMES, sino dato mes. Y lo demás sigue prácticamente igual, ¿verdad? Ahora aquí, ¿cómo haríamos para validar? ¿O cómo haríamos para imprimir los datos que nosotros necesitamos? Ahora lo que tengo que comparar es un arreglo con otro arreglo, ¿verdad? Perdón, un arreglo con lo que yo ingreso por teclado. Algo muy parecido a lo que hacíamos anteriormente, como les había dicho. Entonces vamos a colocar el for y le voy a decir index, voy a empezar desde la posición 0, meses.length. De aquí, de igual manera, -1. Y voy a proceder a colocar un if. Muchos de ustedes a lo mejor pensaron que esto tenía que hacer un bucle anidado. No, como ya tengo las posiciones, con eso es más que suficiente. Y le voy a preguntar, si index coincide con mi dato mes, yo voy a jugar con los arreglos. ¿Y qué es lo que voy a mandar a imprimir? Los elementos de acuerdo a lo que tengan ese momento en la posición indicada. Voy a colocar GradLine y le voy a decir el número ingresado. Es más, era de copiar el otro mensajito. Y vamos a concatenar con datos mes. Pertenece al mes. Y aquí voy a colocar la posición -1 y voy a concatenar. Y tiene días. De igual forma, uy, este no es, este es un ampersand. Y voy a enviar index -1 y concatenar con días. Listo. ¿Qué es lo que estoy sacando aquí? El mes y el número de días que tiene ese mes. Por el momento los datos están ingresados de forma manual. Ya en unas clases más ya veremos cómo poder optimizar este código. Y los que tenemos 2015, al final un readline. Entonces vamos a pasar al último ejercicio. Me dice, crear un array de n posiciones, cuyo ingreso de valores lo realiza de forma aleatoria. Ah, ya, aquí necesitamos un randómico. Utilice continue de modo que en la impresión de datos no se tomen en cuenta los elementos de los índices en un rango de 5 a 10. Finalmente interrumpa la excepción al llegar al índice o el índice a 15. ¿Con qué interrumpo yo un bucle for?
O sea, profe, aquí no sé cómo será, pero en Java es con break. No. Nosotros ya vimos cómo se interrumpe. O por lo menos en la Eso es teoría ya la vieron. Sí creo que hicimos un ejercicio. Vamos a retroceder. En while, interrumpe con exit while. En for, interrumpe con exit for. Incluso hicimos ejercicios, me parece, de eso. Mire, aquí hemos hecho un ejercicio. Exit for. Depende con qué bucle esté trabajando, yo interrumpo o con exit while o con exit for. Ahora, este ejercicio lo hice también porque habían estudiantes que como sintaxis general me ponían el continue. Y ya les había, o ya lo demostramos, que continue y exit for, exit while no son parte de la sintaxis general. ¿Cuándo podríamos utilizarlos? En un caso como el ejercicio que les estoy planteando. Primero, me dice n posiciones, es decir, que el tamaño del arreglo lo voy a ingresar por teclado. Luego, ya no voy a ingresar de forma manual los datos que yo tengo en el arreglo, sino que lo vamos a hacer mediante un número randómico. Y luego me dice que si los índices, más bien dicho, me dice que no le pare bola a los índices del rango del 5 a 10, y si yo llegara a ingresar un arreglo de 1000, por ejemplo, me va a imprimir solo los elementos hasta el índice 15. ¿Sí? Dicho esto, vamos a continuar y vamos a hacer este último ejercicio de esta sección. Me voy a proyectos, voy a agregar un nuevo módulo y le voy a llamar como ejemplo 4. De igual forma necesito un minuto, Inge, la se me librería. colgó el visual. ¿Perdón? Por favor. Un minuto, se me colgó el visual. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. He importado la librería, he colocado o creado un nuevo módulo y tengo el procedimiento principal. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Que el valor o el tamaño del arreglo lo voy a ingresar yo mediante teclado. Así que voy a declarar una variable y el tamaño del arreglo necesariamente debe ser de tipo entero o cualquiera de sus equivalentes, ¿no? Yo suelo utilizar el integer. Luego le voy a decir al usuario que ingrese el tamaño del arreglo. Y almaceno en esta variable tamaño mediante un readline. Una vez que yo ya tengo el tamaño del arreglo, ahora sí voy a declarar el dicho arreglo. Y le digo, din, le doy un nombre al arreglo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente a comparar números, ¿verdad? Voy a decirle números, le asigno el tamaño y le voy a decir que es de tipo doble. Voy a colocar un mensajito y le voy a decir ingreso de datos en el arreglo. Voy a colocar de una vez mi readline antes que me olvide. Y aquí yo voy a hacer un for, pero ya no voy a ingresar los datos, decía, de forma manual. Ahora le voy a decir que un randómico ingrese todos los datos, dependiendo del tamaño del arreglo, claro está. Voy a decirle index comienza en 0 hasta el nombre de mi arreglo, punto length -1. ¿Y qué es lo que voy a proceder a realizar? Es el ingreso. ¿Cómo hago el ingreso? El nombre de mi arreglo, la posición del arreglo, que en este caso está dado por el contador del arreglo, del bucle, perdón, es igual
Y aquí yo voy a jugar con los randómicos. Voy a colocarle que redondee a entero. Le voy a colocar 100. ¿Dónde está mi randómico? No. Eso. Y le voy a decir más 10. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a tomar los números randómicos desde el 0 hasta el, desde el 10 hasta el 100. Déjenme ver si no me especifica cuyo ingreso de valor es la forma aleatoria. Ok, no me especifica en qué rango debe estar el randómico. Sin embargo, esto que yo les he colocado aquí considera datos o números del 10 al 100. Si yo imprimo esto o si yo ejecuto esto, es como que, bueno, se pone el valor y ¿qué? Vamos a ser un poquito informativos y vamos a colocar los famosos write. Hasta para saber qué es que está haciendo el bucle. Y le voy a decir aquí índice. Y voy a concatenar con el index. ¿Dónde está? Voy a volver a concatenar. Y le voy a decir simplemente que cierre esta parte de aquí y voy a dejar un espacio. Aquí yo le digo index, se va a mostrar como índice, va a mostrar el número aleatorio y acá abajo yo voy a colocar un writeLine para ir viendo qué dato va colocando el número, los randómicos. Voy a colocarle de igual forma aquí y voy a poner números. Index y voy a mostrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La parte de write y writeLine es meramente informativa, solo muestra los datos. En la primera parte me muestra el index o la posición y en la segunda parte o en el writeLine me muestra el valor randómico asignado. Es decir, el eje de este for está aquí, en los randómicos. El write y el writeLine son meramente informativos. Insisto, el primero me muestra el índice y el writeLine me muestra el valor que está asignando mediante randómico. Grabación. Voy a ejecutar nuevamente el programa. Yo le digo que este arreglo tiene 10 elementos y me está colocando los 10 elementos. Ahora, si yo quisiera que estrictamente me coloque 10, porque si ustedes se ponen a contar, me están imprimiendo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sin embargo, si yo quiero que exactamente tenga ni más ni menos que 10 elementos, ¿cómo podría ser? Yo acá... Pone el index es igual a 1, Inge. ¿Perdón? Index es igual a 1. Ya, una forma. Index es igual a 1. O para yo seguir trabajando con el 0, aquí menos 2. Aquí yo vuelvo a ejecutar. Y 10 elementos me dan exactamente 10 elementos. Como ustedes vieron, no hay ningún problema porque está dentro del rango. Pero si yo digo que mi arreglo va a tener 10 elementos, procuremos que sea así, que tenga 10 elementos. Otra opción, comenzar aquí el index en 1. Cualquiera de las dos es válida. Lo importante, como les digo, es que si yo digo que el arreglo va a tener un número determinado de elementos, así sea. Ni más. Bueno, menos podría ser porque no, si yo declaro un arreglo con 11 elementos y solo pongo 5, eso sí es válido. Pero si yo declaro un arreglo de tamaño 10 y luego veo 11 elementos, eso como que se ve medio raro, ¿verdad? Vamos a colocar la siguiente parte del ejercicio. Por el momento, ¿qué es lo que he hecho? He ingresado los datos en un arreglo y estos datos los saco de manera aleatoria. Luego me decía que, déjenme ver, que los rangos de 5 a 10 no los tome en cuenta. Es decir, voy a realizar,
Vamos a colocar un mensajito para que no se vea todo mezclado. Y aquí le voy a decir impresión de elementos de la regla. Y le voy a decir for. Voy aquí a trabajar con 0. Y acá nuevamente elementos.length menos 2. ¿Por qué yo aquí no quise cambiarle el índice? Porque una vez que cambie en un for el índice, tengo que seguir trabajando con ese mismo índice. Si usted lo que hizo fue aquí inicializarlo en 1, acá también deberá inicializarlo en 1. En mi caso, seguí con 0 y le resté menos 2. Como hice el primero, tendré que hacer los demás, ¿sí? De lo contrario, después los índices, las posiciones no coinciden. Yo aquí voy a proceder a realizar lo que me decía en la diapositiva, que ignore los valores en el rango de 5 a 10. Para eso voy a utilizar un if, mi index, y le voy a decir mayor o igual a 5, y el mismo index menor o igual a 10. Si es así, voy a colocar un continue. Como estoy utilizando for, le coloco continue for. ¿Qué es lo que hace este continue for? Prácticamente ignora los valores de acuerdo a la condición. En este caso va a ignorar los valores o los elementos del arreglo que estén en las posiciones desde la 5 hasta la 10. Es decir, esto no se va a mostrar cuando yo imprima los datos, ¿sí? Y luego voy a colocar la otra condición, de no importa qué tamaño del arreglo yo envíe. Esto se va a detener cuando llegue el index a 15. Ojo que yo aquí estoy trabajando con los índices, con el índice, con la posición, más no con el elemento. Yo no estoy comparando un elemento, simplemente la posición del arreglo. Y aquí le voy a decir que se salga del bucle utilizando un exit for. Voy a colocar un mensajito, voy a decirle writeLine. Y le voy a decir índice y voy a concatenar los valores. Index. ¿Dónde? ¿Qué es? Y le voy a poner valor. El nombre de mi arreglo y el index. Y ya tenemos el ejercicio. Vamos a imprimir esto. El tamaño del arreglo voy a ponerle 25. Vemos que inicialmente me coloca los datos hasta tener 25 elementos. Aquí estoy ingresando datos mediante randómicos. Luego le digo impresión de elementos del arreglo. Como ustedes se darán cuenta, ignoró la impresión de los índices del 5 al 10. Miren, llegó hasta el index 4, luego se saltó al 11. Como yo aquí tengo otro condicional para detener el for, le digo que si el index es 15, deje de imprimir, se salga del bucle. Y así tenemos esto de acá. Ahora, nosotros estábamos trabajando con index. Aquí depende mucho de donde usted coloque el writeLine. Si usted se fija en donde está actualmente, llega hasta el index 14. Pero si yo comento esta parte y la pongo encima, voy a comentar un rato lo de acá y voy a volver a ejecutar. De igual manera le voy a decir que el arreglo tiene un tamaño de 20 y mire,
en la parte inferior ya asoma el número 15 y le dije que imprima solo hasta el index 15. Si ven cómo cambia el resultado únicamente donde coloco el write. Si lo coloco después del index es igual a 15, obviamente se truncará porque dice, ya llegaste a 15, no imprimiste el último número. Pero si pongo el write antes del 15, primero pongo la instrucción, luego verifico la instrucción. Y tenemos el resultado que les acabo de mostrar en pantalla. El continue ignora los datos del index del número 5 al 10, por eso aquí no asoma los index del 5 al 10, y luego le digo que cuando llegue al index 15 salga del bucle. No me interesa saber qué es lo que tengo después del 15. Y su impresión es la que están viendo en pantalla. Y aquí hemos acabado este último ejercicio. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ya todos estamos hasta ahí? Profe, no le entendí la parte de cuando usa continue y exit. Continue ignora los valores de acuerdo a la condición. Le dice, continúa con la ejecución, pero no los tomes en cuenta. Por eso aquí le coloco, ignora los valores, pero no le bota del bucle, solo ignora los valores que yo le ponga en la condición. Mientras que el exit for, sí detiene el bucle. Esa es la diferencia. Por eso voy a volver a imprimir. Voy a decir que el tamaño del arreglo es 25. Ustedes se dan cuenta que en los índices tengo efectivamente 25 elementos. Pero llego acá, impresión de elementos del arreglo. Y le dije, ignora todos los valores del índice del 5 al 10. Los ignora. Si nos damos cuenta que acá ya no los imprime. Del 4 se va al 11. Porque el continuo le permite, como su nombre lo dice, continuar el for sin tomar en cuenta determinados datos. Mas no detiene el for. Solamente le dice, te encontraste esta condición, sigue adelante. Te encontraste esta condición, sigue adelante. No le pares bola. Por eso aquí le he puesto, ignora los valores de acuerdo a la condición. Mientras que el exit for, sí detiene el bucle. No le importa que usted tenga 1000 elementos en el bucle. Si usted le dijo detente, el for simplemente se detiene. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y es más, es pregunta de prueba. Continue, ¿cuál es la diferencia con el exit? Yo por el momento tengo los datos. Voy a ingresar solo un tamaño de 5. Tengo los tamaños. Tengo 80, 63, 67. Quiero que inviertan estos datos. Quiero que salgan al revés. ¿Cómo lo harían? Tenemos 10 minutos para terminar la clase. Por favor, estos 10 minutos nos vamos a quedar intentando invertir el arreglo. Al que primero lo tenga, me muestra pantalla. Dicho esto, voy a parar aquí la grabación.